Buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema del pago de las deudas hereditarias y testamentarias. El artículo 1402 de nuestro Código Civil establece que son deudas hereditarias las contraídas por el testador o la persona a quien se hereda que no han sido cubiertas por dicho testador o persona y que deben pagarse del acervo o masa de bienes de la herencia o sucesión. El artículo 1403 de nuestro Código Civil establece que son deudas testamentarias, las que provienen solo del testamento en razón de donación, legado o carga impuesta por el testador en dicho testamento. El artículo 1404 de nuestro Código Civil establece que las deudas hereditarias se dividen entre los herederos a prorrata de sus cuotas. Así, el heredero del tercio no es obligado a pagar, sino el tercio de las deudas hereditarias. Pero ningún heredero es obligado al pago de cuota alguna de las deudas hereditarias, sino hasta concurrencia del valor de lo que hereda. El artículo 1405 de nuestro Código Civil establece que la insolvencia de uno o más de los herederos no grava a los otros. El artículo 1406 de nuestro Código Civil establece que los herederos usufructuarios dividen las deudas con los herederos propietarios, según lo prevenido en los artículos 1419 y 1421. Y los acreedores hereditarios tienen el derecho de dirigir contra ellos sus acciones, de conformidad a los referidos artículos. El artículo 1407 establece que si alguno de los herederos fuere acreedor o deudor del difunto, solo se confundirá con su porción hereditaria la cuota que en el respectivo crédito o deuda le quepa, y tendrá acción contra sus coherederos a prorrata por el resto de su crédito, o les estará obligado a prorrata por el resto de su deuda. El artículo 1408 de nuestro Código Civil establece que si el testador dividiere entre los herederos las deudas hereditarias de diferente modo que el prescrito en los artículos precedentes, los acreedores hereditarios podrán ejercer sus acciones de conformidad con dicho artículo o de conformidad con las disposiciones del testador, según mejor les pareciere. Mas en el primer caso, los herederos que sufrieren mayor gravamen del que por el testador se les hubiera impuesto, tendrán derecho a ser indemnizados por sus coherederos. El artículo 1409 de nuestro Código Civil establece que la regla del artículo anterior se aplica al caso en que por la partición o por convenio de los herederos se distribuyan entre ellos las deudas de diferente modo que como se expresa en los referidos. El artículo 1410 de nuestro Código Civil establece que las cargas testamentarias no se mirarán como cargas de los herederos en común, sino cuando el testador no hubiere gravado con ella a alguno o a algunos de los herederos o legatarios. En particular, las que tocaren a los herederos en común se dividirán entre ellos como el testador lo hubiere dispuesto, y si nada ha dicho sobre la división, a prorrata de sus cuotas o en la forma prescrita por los referidos artículos. El 1411 de nuestro Código Civil establece que los legados de pensiones periódicas se deben día por día, desde aquel en que se difieran, pero no podrán pedirse sino a la expiración desde los respectivos periodos, que se presumirán mensuales. Sin embargo, si las pensiones fueren alimenticias, podrá exigirse cada pago desde el principio del respectivo periodo, y no habrá obligación de restituir parte alguna aunque el legatario fallezca antes de la expiración del periodo.
Si el legado de pensión alimenticia fuere una continuación de la que el testador pagaba en vida, seguirá prestándose como si no hubiera fallecido el testador. Sobre todas estas reglas prevalecerá la voluntad expresa del testador, salvo que se tratare de pensiones alimenticias declaradas legalmente. El artículo 14.12 de nuestro Código Civil establece que los legatarios no están obligados a contribuir al pago de las deudas hereditarias, sino cuando al tiempo de abrirse la sucesión no haya habido en ella lo bastante para pagar dichas deudas hereditarias. La acción de los acreedores hereditarios contra los legatarios es un subsidio de la que los mismos acreedores tienen contra los herederos. El artículo 14.3 establece que los legatarios que deban contribuir al pago de las deudas hereditarias lo harán a prorrata de los valores de sus respectivos legados, y la porción del legatario insolvente no gravará a los otros, y no contribuirán sin embargo con los otros legatarios, aquellos a quienes el testador haya expresamente exonerado de hacerlo, pero sí, agotadas las contribuciones de los demás legatarios, quedará insoluta una deuda y serán obligados al pago aún los legatarios exonerados por el testador. Los legados de beneficencia pública se entenderán exonerados por el testador sin necesidad de disposición expresa, ni entrarán a contribución después de los legados expresamente exonerados. Pero los legados estrictamente alimenticios, a aquel que el testador está obligado por la ley, no entrarán a contribución sino después de todos los otros. El artículo 14.14 de nuestro Código Civil establece que el legatario obligado a pagar un legado lo será solo hasta la concurrencia del provecho que reporte de la sucesión, pero deberá hacer constar la cantidad que el gravamen exceda al provecho. El artículo 14.15 establece que si dos o más inmuebles de la sucesión están sujetos a hipoteca, el acreedor hipotecario tendrá acción solidaria contra cada uno de dichos inmuebles, sin perjuicio del recurso que el heredero a quien pertenezca el inmueble tenga contra sus coherederos, por la cuota que a estos toque de la deuda, pero la porción del insolvente se repartirá a prorrata entre todos los herederos. El artículo 14.16 de nuestro Código Civil establece que el legatario que en virtud de una hipoteca o prenda sobre la especie legada ha pagado una deuda hereditaria con que el testador no haya querido expresamente gravarle, es subrogado por la ley en la acción del acreedor contra los herederos si la hipoteca o prenda ha sido accesoria a la obligación de otra persona distinta del testador. El legatario no tendrá acción contra los herederos. El artículo 14.17 establece que los legados con causa onerosa que pueda estimarse en dinero no contribuyen sino con deducción del gravamen que se le haya impuesto y concurriendo las circunstancias que van a expresarse que se haya efectuado el objeto del gravamen. 1. 2. Que dicho objeto no haya podido efectuarse sino mediante la inversión de una cantidad determinada de dinero. Una y otra circunstancia deberá probarse por el legatario y solo se deducirá por razón del gravamen la cantidad que constare haberse invertido. El artículo 14.18 de nuestro Código Civil establece que si el testador deja el usufructo de una parte de sus bienes o de todos ellos a una persona y la nuda propiedad a otra, el propietario y el usufructuario se considerarán como una sola persona para la distribución de las obligaciones hereditarias y testamentarias que cupieren al bien fructuario. Y las obligaciones que unidamente les quepan se dividirán entre ellos conforme las reglas que siguen. 1. Será de cargo del propietario el pago de las deudas que recayeren sobre el bien usufructuado.
sobre el bien fructuario, quedan obligados el usufructuario a satisfacerle los intereses legales de la cantidad pagada durante todo el tiempo que se continuare el usufructo. 2. Si el propietario no se allanare a este pago, podrá el usufructuario hacerlo, y a la expiración del usufructo tendrá derecho a que el propietario le reintegre el capital sin interés alguno. Y si se vende el fructuario para cubrir una hipoteca, y si se vende el bien fructuario para cubrir una hipoteca o prenda constituida en ella por el difunto, entonces se aplicará al usufructuario la disposición del artículo 1416. El artículo 1419 de nuestro Código Civil establece que las cargas testamentarias que recayeren sobre el usufructuario o el propietario serán satisfechas por aquel de los dos a quien el testamento las imponga, y del modo que en este se ordenare, sin que por el hecho de satisfacerlas de este modo le corresponda interés o indemnización alguna. El artículo 1420 establece cuando imponiéndose cargas testamentarias sobre un bien que está en usufructo, no determinará el testador si es el propietario o el usufructuario el que deba sufrirla. Se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1418. Pero si las cargas consistieran en pensiones periódicas y el testador no hubiera ordenado otra cosa, las cubrirá el usufructuario durante todo el tiempo del usufructo y no tendrá derecho a que le indemnice de este desembolso el propietario. El artículo 1421 de nuestro Código Civil establece que el usufructo constituido en la partición de una herencia está sujeto a las reglas del artículo 1418, y si los interesados no hubieran acordado otra cosa. El artículo 1422 de nuestro Código Civil establece que los acreedores testamentarios no podrán ejercer las acciones a que les da derecho el testamento, sino conforme al artículo 1410. Si en la partición de una herencia se distribuyeren los legados entre los herederos de diferente modo, podrán los legatarios entablar sus acciones en conformidad a esta distribución o en conformidad al artículo 1410 o de acuerdo con el convenio de los herederos. El artículo 1423 establece que no habiendo concurso de acreedores ni tercera oposición, pues se pagarán a los acreedores hereditarios a medida que se presenten, y pagados los acreedores hereditarios se satisfarán los legados según el artículo 1134. Pero cuando la herencia no apareciere excesivamente gravada, podrá satisfacerse inmediatamente a los legatarios que ofrezcan caución de cubrir lo que les quepa en la contribución para las deudas. Ni será exigible esta caución cuando la herencia esté manifiestamente exenta de cargas que puedan comprometer a los legatarios. El artículo 1424 de nuestro Código Civil establece que los gastos necesarios para la entrega de los bienes legados se mirarán como una parte de los mismos legados. El artículo 1425 de nuestro Código Civil establece que, no habiendo en la sucesión lo bastante para el pago de todos los legados, se rebajarán estos a prorrata conforme al artículo 1151. Pero esta rebaja la sufrirán solamente los legatarios de cantidades de dinero para pagar a otros legatarios también de cantidad de dinero. Lo dicho en el párrafo anterior se aplica igualmente a los legatarios de bienes consumibles o de individuos del mismo género. El artículo 1426 de nuestro Código Civil establece que los títulos ejecutivos contra el difunto lo serán igualmente contra los herederos,
pero los acreedores no podrán entablar o continuar la ejecución sino pasado 8 días después de la notificación de sus títulos ejecutivos judiciales o no judiciales en su caso, hechas judicialmente o por medio de cartulario. Entraremos a ver el segundo tema de este día, que es el beneficio de separación. Para algunos autores, el beneficio de separación es equivalente al beneficio de inventario. Precisamente esta idea la sustentan los mexicanos, en donde su legislación positiva, como la nuestra, no define ninguno de estos dos beneficios y tratan de seguir a Binder en la configuración de la noción. Esta afección del patrimonio hereditario no es de naturaleza real, cuando una de las cosas hereditarias es sustraída del caudal y enajenada a un tercero. La sanción podrá ser la pérdida del beneficio, mas no la nulidad de la enajenación. El artículo 1427 de nuestro Código Civil establece que los acreedores hereditarios y los acreedores testamentarios podrán pedir que no se confundan los bienes del difunto con los bienes del heredero. Y en virtud de este beneficio de separación, tendrán derecho a que los bienes del difunto se les cumplan las obligaciones hereditarias o testamentarias, con preferencia a las deudas propias del heredero. Los acreedores de una sucesión pueden pedir la separación de patrimonio, aun cuando el heredero haya cedido sus derechos hereditarios. El artículo 1428 de nuestro Código Civil establece que para que pueda solicitarse el beneficio de separación, no es necesario que lo que se deba sea inmediatamente exigible. Basta que se dé a día cierto o bajo condición. El artículo 1429 de nuestro Código Civil establece que el derecho de cada acreedor a pedir el beneficio de separación subsiste mientras no haya prescrito su crédito, pero no tiene lugar en dos casos. Uno, cuando el acreedor verificando novación ha reconocido al heredero por deudor aceptando algún pagaré, prenda, hipoteca o fianza de dicho heredero, o algún pago parcial de la deuda. Segundo, cuando los bienes de la sucesión han salido ya de manos del heredero o se han confundido con los bienes de este, de manera que no sea posible reconocerlo. El artículo 1430 de nuestro Código Civil establece que los acreedores del heredero no tendrán derecho a pedir a beneficio de sus créditos la separación de que tratan los artículos precedentes, pero pueden pedir que la aceptación de una herencia que es gravosa al heredero se resuelva como en el caso de la repudiación. Artículo 1433. Si hubieren bienes raíces en la sucesión, la sentencia en que se concede el beneficio de separación se inscribirá o registrará en el registro de la propiedad correspondiente según la situación de dichos bienes, con expresión a las fincas a que el beneficio se extienda. El privilegio concedido por este artículo a los acreedores que han verificado la inscripción solo tiene efecto contra los acreedores propios del heredero. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto al pago de las deudas hereditarias y testamentarias y en cuanto a el beneficio de separación de bienes. Muy buenos días.